Muy buenas tardes, bienvenidos a la penúltima clase del taller Aprendiendo a Emprender. Mi nombre es Priscila Umaña y yo voy a ser su presentadora el día de hoy. Vamos a hablar sobre los derechos laborales. Este tema es muy importante porque nos permite a nosotros garantizarles un ambiente respetando los derechos de cada uno de nuestros colaboradores y de igual forma nos permite tener suficiente conocimiento para hacer valer nuestros propios derechos cuando nosotros somos los trabajadores. El principio más importante de la legislación laboral en Costa Rica es que todos los derechos laborales son irrenunciables. Esto significa que aunque firme un contrato diciendo que renuncia a sus derechos laborales, eso por ley es prohibido y no tendría ningún valor ante los tribunales o ante algún posible juicio si lo necesitaran. Por lo tanto, todo lo que está aquí estipulado son sus derechos y es obligatorio que todos los trabajadores gocen de ellos. Hablemos sobre los tipos de derechos. Tenemos el contrato, salario, jornadas, días de descanso, vacaciones, feriados, periodos de prueba, preaviso, cesantía, aguinaldo y vacaciones. Vamos a ver qué son cada una de estas. Empezamos con los contratos. Tenemos tres tipos de contratos. Los contratos por prestación personal del servicio. Esto significa que el servicio que se está realizando lo hace la persona que fue contratada y nadie más. No tiene subordinados, no tiene otras personas trabajando, es solo esa persona. Como por ejemplo un contador. Tenemos los contratos por salario, que son los contratos que tenemos las mayorías de personas que trabajamos para una empresa directamente, donde recibimos dinero como la remuneración del trabajo que nosotros le entregamos al negocio. Y existen los contratos de subordinación. Básicamente tenemos a un contratista que contrata a su equipo para realizar el trabajo, sin embargo el control del proyecto lo sigue llevando el dueño del proyecto, ya sea nuestro cliente, ya sea una empresa, sea quien sea, esa persona sería la que lleva el control, entonces no tiene tanta flexibilidad como un servicio profesional. Tenemos contratos basados por periodo de contrato, que puede ser a un plazo fijo, es decir, contratamos de sus servicios de niñera por 3 meses, empieza esta fecha y termina esta fecha y listo, no hay nada más que hacer. Si fuera por obra terminada, es contrato sus servicios de construcción para que me construyan esta casa, tome el tiempo que tome, ese es el dinero que le pago por la casa. Y luego están los contratos de tiempo indefinido, que son los contratos igual de la mayoría de las personas, donde los contratan y no les dan una fecha de finalización, sino que tiene la posibilidad de continuar siempre y cuando cumpla con las métricas y todos los requisitos que le soliciten en el trabajo. Por último, en los contratos también tenemos sus formatos. Hay muchas dudas sobre la validez de un formato verbal y es porque el contrato verbal es únicamente válido para la sección de agrícolas y ganadería y además para trabajos temporales que no excedan los 90 días o los 3 meses. Cualquier otro escenario o cualquier plazo mayor a los 90 días tiene que tener un contrato escrito para ser válido. Hablamos sobre las diferencias de los servicios profesionales y contrato de trabajo. Los servicios profesionales básicamente cuando contrata a una persona para que realice algún servicio o algún trabajo, pero no cumplen con un horario, o sea, ellos trabajan las horas que necesitan en el momento que ellos necesitan. Cualquier error corre por cuenta del trabajador o la persona que está presentando los servicios. Por ejemplo, si es de decoración y una letra quedó mal recortada, entonces ese error lo vuelve a asumir la persona que está haciendo el trabajo, no se le cobra al cliente y no está sujeto a ningún tipo de sanciones por el tipo de error que pueda cometer. Básicamente son sus propios dueños. En cambio, un contrato por trabajo sí tiene un horario establecido que tiene que cumplir. Si está sujeto a sanciones, por ejemplo, si daña alguna letra, el tipo de diseñador tiene que pagar una multa o tiene que pagar las reparaciones de esa letra y no tiene ningún control sobre el proyecto, solamente sigue órdenes. Ahora hablemos sobre el salario. Pues el salario es la remuneración o el pago que van a recibir por un trabajo dado a una persona.
Salario estamos hablando en casos específicos cuando estamos siendo contratados por la empresa en un trabajo ya sea a un plazo fijo o indefinido, pero no es por obra, porque por horas ya sería un tipo de honorarios o tarifa que se cobra. El salario, hay un monto mínimo que es establecido por el Ministerio de Trabajo y cada año se publica, ya que cambia con todos los años debido a la inflación. En este enlace pueden revisar la lista completa donde vienen detalles por cada puesto que se genera para que busquen más específicamente su puesto. Pero aquí pueden ver, los primeros son las tarifas por día, ya sea en no calificada, semicalificada, calificada, especializada y especialización superior. Esto se paga por día. Por ejemplo, 3 días de un peón agrícola es trabajador semicalificado, entonces son 12,000 por día aproximadamente. En cambio, por mes estamos hablando de que el más bajo, un trabajador en ocupación no calificada, es decir, que no tiene ningún tipo de certificación o experiencia, lo mínimo que tiene que estar ganando son 352,000, mientras que un licenciado universitario lo mínimo que puede estar ganando son 752,000 colones. Ahora, demos un poco de detalles en las jornadas. Tenemos la jornada diaria, que esta es la que transcurre entre las 5 a.m. y las 7 p.m. La jornada diaria está constituida por 8 horas diarias o por 48 horas semanales, en el caso de que se trabajen 6 días a la semana. Por otra parte, tenemos la jornada nocturna, que esa es la que transcurre entre las 7 de la noche y las 5 de la madrugada. La jornada nocturna, por el cansancio físico que conlleva estar despiertos durante estas horas, es un total de 6 horas por día y 36 horas por semana. En la jornada mixta tenemos una combinación, tanto horas diarias como horas nocturnas, es decir, puede empezar a las 2 de la tarde y terminar a las 10 de la noche. Este va a tener un horario de 7 horas por día y 42 horas por semana. Por último, tenemos la jornada extraordinaria o las horas extra que se trabajan. Estas se puede hacer un máximo de 8 horas en una jornada diaria o por día un máximo de 12 horas al día y por semana un máximo de 60 horas por semana. No se puede hacer 12 horas todos los días de la jornada porque serían más de 6 horas y esto está pensado de forma de que la persona pueda descansar de la mejor manera y siempre llegar en óptimas condiciones. Además de que la jornada extraordinaria, las horas extras no pueden ser permanentes. Un detalle muy importante es que la hora que se trabaja como hora extra se paga a tiempo y medio, es decir, 1.5. Entonces, si una hora cuesta 1,000 colones, una hora extra va a costar 1,500 colones y así sucesivamente. Llegando a nuestros días de descanso, está estipulado por ley que tenemos 1 hora de descanso por cada 8 horas trabajadas en el día y esta hora no puede ser deducida de nuestro salario, es decir, tiene derecho a la hora completa. Y luego también está estipulado un día por cada 6 días de trabajo continuo. No es legal ni permitido que trabajen 7 días de una semana porque esto significaría que no tendría un día de descanso. Para garantizar que trabaje en óptimas condiciones es importante que tenga un día de descanso. Por ejemplo, las vacaciones. Las vacaciones se dice que tenemos 2 semanas por cada 50 semanas laboradas en un trabajo, porque se pueden empezar a utilizar hasta después de un año de empezar en el trabajo. Se calcula tomando en cuenta que por cada mes laborado acumula un día de vacaciones para un total de 12 días de vacaciones que equivalen a 2 semanas de 6 días laborales. Si ustedes fueran despedidos o renuncian antes del año, las vacaciones que no fueron utilizadas deben ser pagadas. Van a ser pagadas del mismo monto. Entonces no tienen que preocuparse si no las llegan a utilizar, ese monto en dinero lo van a estar viendo reflejado. Por otro lado tenemos los feriados, que son los días que en Costa Rica se consideran
ya sea de pago obligatorio o no obligatorio para trabajarlo. Por ejemplo, en forma obligatoria significa que si ustedes deciden trabajar o tienen que trabajar el día feriado, van a recibir un pago doble. Si la hora costaba 1.000 colones la hora de trabajo, ahora va a costar 2.000 colones. Estos días en Costa Rica son el 1 de enero, que es Año Nuevo, el 11 de abril por el Día de Juan Santa María, jueves y viernes santo, el 1 de mayo de Día del Trabajador, 25 de julio, el día de la anexión del partido de Nicoya, el 15 de agosto, que es el Día de la Madre, el 15 de septiembre, que es el Día de la Independencia, y el 25 de diciembre, que es Navidad. Por otra parte, de forma no obligatoria, significa que si no lo trabajan no se les paga, pero si lo trabajan se les paga sencillo. Vamos a tener el 2 de agosto, que es el Día de la Virgen de los Ángeles, y el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, anteriormente conocido como el Día del Encuentro de Culturas, pero eso ya ha sido cambiado. Por otra parte, uno de los derechos que tenemos tanto los trabajadores como los empleadores es el periodo de prueba. Este es un periodo de 3 meses que se le brinda al trabajador para adaptarse al trabajo. Y de no ser así, de no poderse adaptar, el patrón no lo puede despedir sin ningún tipo de responsabilidad o el trabajador puede renunciar sin ningún tipo de responsabilidad o compromiso. El derecho favorito de todos es el aguinaldo, pues el aguinaldo es un monto que se paga una vez al año. En diciembre equivale aproximadamente al monto del salario de un mes completo y es como un bono navideño utilizado por muchos para pagar el marchamo, comprar regalos, comprar ropa. Por eso es que muchas personas desean saber cómo calcular el aguinaldo. Y bueno, es que el aguinaldo es el promedio de salarios devengados desde diciembre del mes anterior hasta noviembre del año actual. Es decir, se van a sumar todos los salarios de todos los meses desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre y ese monto lo vamos a dividir entre 12 y ese es el monto del aguinaldo que nos corresponde. Como lo pueden ver aquí en la tabla, se hace la suma desde diciembre del 2021 hasta noviembre del 2022, que es un total de 7.275.000 y se divide entre 12 para sacar el promedio de 606.250 y ese es el monto de aguinaldo que le estaría tocando a esta persona. Ya casi terminando la lección, vamos a hablar del preaviso. El preaviso es el periodo que se brinda desde el momento que se presenta la renuncia o el despido hasta el último día laborado. Es decir, este periodo se utiliza para que la empresa pueda tener tiempo de encontrar un reemplazo en el trabajo o el trabajador tenga tiempo de encontrar un nuevo trabajo para hacer una transición que no le afecte en sus ingresos económicos. Muchas veces se decide que por algún motivo el preaviso no se brinda por parte del empleador. En este caso, el preaviso se tiene que pagar si no se trabaja. ¿Cómo se paga? Bueno, se va a sacar un promedio mensual de los últimos 6 meses, es decir, se suman los 6 meses de salario y se divide entre 6. Y luego, para personas que trabajan y reciben pagos de forma quincenal y mensual, este monto promedio se va a dividir entre 30 para sacar el salario por día. Las personas que trabajan de forma semanal, el monto promedio lo va a dividir entre 26 para sacar el costo por día. Y luego, acorde a la cantidad de tiempo que tenga trabajando en la empresa, es la cantidad de días de preaviso que le toca. Y es decir, o va a trabajar esos días o le van a pagar ese monto que sacamos diario por cada uno de los días de preaviso. Si tiene menos de 3 meses, no tiene que dar preaviso. Si tiene más de 3 meses, pero menos de 6 meses, tiene que brindar una semana de preaviso. Si tiene más de 6 meses y menos de un año, tiene que dar 15 días de preaviso. Y si tiene más de un año, tiene que dar un mes de preaviso.
También es importante notar que por cada semana de preaviso que tenga que brindar, se le asigna un día adicional libre, el cual no se puede rebajar del salario, y el propósito de esto es que la persona pueda tener la oportunidad de buscar un trabajo, ir a una entrevista, encontrar lugares que estén buscando y demás. Entonces, si tiene un mes de preaviso, cada semana debería tener un día extra libre, o en algunas situaciones lo acumulan y lo pasan al final, y en vez de trabajar un mes completo, 30 días, trabaja 26 días, tiene 4 días libres, pero igual se los pagan. Otro de los beneficios o de los derechos que se deben de pagar en caso de un despido es la cesantía. Se da solamente en casos de despido con responsabilidad patronal. Esto significa que dependiendo de la cantidad de años que lleva trabajando en el lugar, se le va a hacer un pago de antigüedad, por decirlo así, para ayudarles en este proceso de transición entre un trabajo y otro. Independientemente si consigue un trabajo inmediatamente o no, igual se tiene que pagar. Si tiene más de 3 meses y menos de 6, se le pagan 7 días de salario. Si tiene más de 6 meses y menos de un año, se le paga 14 días de salario. Y después de un año en adelante se empiezan a acumular los días. Por ejemplo, pueden ser 19 días y medio por año laborado. Pueden ser 20 días por año laborado, 20 y medio, 21, 21.24, 21 y medio y 22. Por ejemplo, si llegamos al año 8, tenemos 8 años de trabajar en la empresa y nos van a despedir con responsabilidad patronal, significa que por cada año tengo 22 días que me van a pagar. Es decir, 22 por 8 es lo que vamos a estar recibiendo de pago. Es importante notar que no le van a pagar más que los últimos 8 años. Es decir, si usted tiene 12 años de estar trabajando, le van a dar 20.5 días por año laborado, pero igual por 8 años y nada más. Por último, tenemos a nuestra querida Seguro Social, que es la cuota que nosotros pagamos de nuestro salario y es aplicado a la pensión, al régimen de invalidez, vejez y muerte, al fondo de capitalización laboral, al ROP y para su atención médica cuando tiene que ir al hospital, cuando tiene que ir al EVAIS o cuando necesita medicamentos. Este monto, cuando uno se inscribe como patrono, tiene que pagar el 26.67% del salario reportado en la planilla. Es decir, si por cada 100,000 colones de salario que reporta, el patrono tiene que pagar 26.670 colones por cada 100,000. Por otra parte, el trabajador también tiene que pagar una parte que es proporcional también al 10.67. Es decir, por cada 100,000 colones de salario reportado, el trabajador tiene que pagar 10.670 colones de su salario. Y este es rebajado automáticamente por la empresa. No es que el trabajador tiene que llegar y pagarlo, sino la empresa es la responsable de hacer estos rebajos. Muchas gracias por llegar hasta acá. Este era el final de nuestra presentación el día de hoy. Espero que tengan suficiente información para hacer valer sus derechos en todos los trabajos que tengan. No dejen que pasen por encima. Recuerden que estos son irrenunciables. Significa que en todo momento tienen derecho a todas estas cosas que yo acabo de mencionar. Espero que lo hayan disfrutado y que pasen muy bonita tarde. Nos vemos.